Hablábamos de exámenes presenciales y exámenes en línea. Cuando ustedes aplican un examen, cambia totalmente la perspectiva entre un examen en línea y un examen presencial. ¿A qué me refiero? Que cuando lo hacemos presencial, por lo general lo que le hablamos al alumno es un concepto, que haya comprendido un concepto. Pero cuando hacemos un examen en línea, por lo general, que es un examen resultado de haberle proporcionado materiales al alumno a través del autoaprendizaje, el concepto del examen cambia totalmente, porque ahora lo que le estamos evaluando es la manera en la que adquirió ese conocimiento y no precisamente una evaluación de conceptos, una evaluación conceptual. Esto tiene que ver algo más o menos con la taxonomía de Bloom, donde primero él comprende los conceptos, después aprende a relacionarlos y después entiende el problema en general. Entonces, evaluarle en un examen cada uno de esos niveles cambia totalmente el tipo de exámenes. Por eso, es importante que reconozcan que si el examen lo va a hacer presencial en línea, el concepto y el contenido del examen cambia drásticamente. Voy a entrar aquí a la sección de exámenes. Voy a mostrarles cómo ya tengo aquí algunos ejemplos de unos exámenes que se realizan presenciales en el aula de clases. Es decir, lo que se evalúa en este tipo de exámenes no es la relación de conceptos y la comprensión de problemas dentro de la materia, sino que se evalúan conceptos. Vamos a ver un pequeño examen. Aquí ya tengo 3 ejemplos. Es el examen extraoral, el examen 1 de conceptos básicos de informática y el examen 2 de introducción al sistema operativo. Esto está relacionado con la materia de informática. Voy a mostrarles el ejemplo de cómo es un examen o cómo se diseña un examen cuando se va a realizar de manera presencial. Es decir, apoyado en las tecnologías de la información, pero que ustedes como profesores estén supervisando físicamente al alumno. Voy a ir a revisar este examen. Y como se dan cuenta, vamos a analizar qué características tiene. Bien, si se fijan, tenemos por aquí las instrucciones iniciales de ese examen, el nombre del examen y el tiempo en caso de que yo parametrice ese examen con un determinado tiempo, más un número de intentos. En este caso yo ya había previamente abierto el ejercicio y el tiempo me comenzó a contar. Por lo tanto, tienen que tener cuidado de que si un alumno entra y presenta el examen y se sale por algún accidente, el tiempo le está contando. Desde el momento en el que él inició el primer intento, vamos a decirlo así. Entonces aquí me va a aparecer iniciar con este examen en caso de que no haya yo realizado ningún intento. En el caso mío ya me aparece continuar con el ejercicio. Y al darle clic se van a dar cuenta de que lo primero que les va a aparecer en la pantalla es el tiempo corriendo, que en este caso le puse 60 minutos al examen de manera presencial. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a los 60 minutos el examen se va a cerrar automáticamente sin importar dónde se quedó el alumno. Bien, lo primero que aparece después del tiempo son las instrucciones para contar un poco mejor el examen. Es importante que guíe al alumno en el examen y no se sienta frustrado con algunas respuestas que desconozca cómo llenar el documento. Entonces, en el caso de nosotros, vamos a tratar de darle algunas instrucciones iniciales para que pueda sentirse más cómodo al presentar el examen. Bien, vamos a deslizarnos un poco hacia abajo. Podemos ver ya ahí las preguntas. Ahorita les damos una analizada. Y como pueden darse cuenta, tenemos varios tipos de preguntas que las vamos a revisar cada una detenidamente. Pero lo que quiero que noten aquí es que este ejercicio tiene 20 preguntas y que al terminar todas las preguntas, el alumno puede terminar el ejercicio y en ese momento le envía su resultado. No tienen que realizar ninguna acción extra como docentes, sino que la plataforma, cuando el examen está bien diseñado en la estructura, pues ya no tienen ustedes que hacer absolutamente nada, solamente imprimir la lista de resultados, que lo vamos a ver más adelante. Nótese que cada vez que desplazo yo el ratón
hacia abajo, no pierdo la noción del tiempo porque automáticamente se fija en la parte superior de la página. De tal manera que cuando yo voy a deslizar el examen hacia abajo, siempre voy a tener el tiempo presente en la página. Como en todos los exámenes, nosotros tenemos tipos de preguntas. En el caso de Camilo también maneja tipos de preguntas. ¿Qué significa esto de tipo de preguntas? Bueno, básicamente tiene que ver con la forma en la que el alumno va a responder a esa pregunta. En este caso, la pregunta número 1, tenemos una pregunta de tipo abierta. ¿Por qué? Pues porque el alumno tiene una ventana en la que puede contestar lo que él considere que es correcto. Entonces, estas las vamos a llamar preguntas abiertas de complemento. Es decir, que se van a complementar con el texto que nosotros estamos observando aquí. Pero le dejamos una ventana libre para que él conteste con una palabra o una letra en específico. Tenemos que tomar en cuenta que este tipo de preguntas son importantes cuando voy a evaluar en línea, porque resulta que esto lo puede evaluar la computadora a través de una respuesta. También tenemos las preguntas totalmente abiertas, en las que yo puedo insertar una gran cantidad de texto como resultado de una pregunta conceptual. Pero la desventaja que tiene es que no puede ser evaluada por el sistema. Tiene que ser evaluada a mano por el profesor. Y eso pues tendrían que tomarlo en cuenta porque el tiempo es considerablemente más grande cuando se ponen este tipo de preguntas. Más abajo tenemos la pregunta número 2, que es la pregunta de opción múltiple con múltiple respuesta. Es decir, yo no solo puedo seleccionar una respuesta, sino que puedo seleccionar varias. Y el sistema tiene la capacidad de evaluar cuántas de esas fueron correctas para que lo sume a la calificación o cuántas de esas fueron incorrectas para que se lo reste a la calificación en caso de penalizar por respuestas incorrectas. Vamos a la pregunta número 3, que es una pregunta muy importante, un tipo de pregunta muy importante en la que nosotros relacionamos conceptos. Es decir, tenemos una imagen en la que nosotros tenemos que ubicar cada uno de estos conceptos dentro de la imagen. Por ejemplo, aquí me está diciendo que dentro de esta imagen ubique por orden cronológico cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, el área de información, ¿dónde se encuentra el área de información? Yo digo, el área de información se encuentra en esta parte y nótese cómo automáticamente le puso un 1 que corresponde a este 1 que tenemos aquí. Voy por el segundo que dice iconos de acceso red, que en este caso yo los encuentro en esta zona, y nótese cómo le agrego un 2 que corresponde a la respuesta 2. El menú inicio, ¿dónde está ubicado? Voy a darle clic aquí y se fijan, va insertando un número que corresponde a la pregunta que tenemos en la parte de las zonas interactivas. La número 4, barra de tareas, que es esta. Y la número 5, ¿dónde está ubicado el reloj? Pues aquí. Y vean cómo dentro de la imagen yo ubiqué un objeto geográficamente dentro de la imagen para que pudiera darme esa respuesta. Vamos a la número 4. La número 4 ya la vimos, es respuesta abierta de complemento. Tenemos la número 5, que también es respuesta de tipo imagen o zona interactiva, en donde tenemos que seleccionar cada uno de los objetos geográficamente que correspondan a las preguntas que tenemos aquí. Tenemos una de opción múltiple con respuesta múltiple. Tenemos opción de respuesta abierta, opción múltiple con respuesta múltiple, opción múltiple con una sola respuesta. Nótese la diferencia que cuando es respuesta múltiple tiene unos cuadros y señala con unas palomitas, y cuando es respuesta múltiple con una sola opción son mutuamente excluyentes y son círculos.
tenemos aquí una respuesta abierta de correlación, más respuestas abiertas de correlación, igual también respuestas abiertas de correlación con un gráfico. Lo mismo para estas dos últimas. Y tenemos también una de falso verdadero, que falso verdadero pues es muy similar a la de respuestas múltiples con una sola opción, mutuamente excluyente entre ellas. Bien, ya vimos en este examen la forma más básica de llenar con tipos de preguntas nuestro examen. Una vez que el alumno ha terminado su examen, vamos a dar terminar el ejercicio y inmediatamente después me da mi calificación. Si el profesor incluyó preguntas que no tienen que ver o que no involucran el hecho de que el profesor tenga que revisar manualmente las preguntas, como el caso de las respuestas abiertas, pues entonces la calificación que le da es la definitiva. Y aquí podemos ver que tiene 3.75 respuestas correctas de 20. Al sacar su resultado, pues se puede ver que él tiene únicamente una calificación de, pues no sé, sería un 1.2, 1.3. Pero bueno, no es necesario que lo veamos. Si nosotros vamos aquí, nos regresamos a la página principal y como profesores podemos entrar a este examen y ver los resultados de cada alumno y entonces nos da la puntuación completa. El 3.75 de 20 pues es un 1.18%. Y así sucesivamente están las calificaciones de todos los alumnos que ya presentaron ese examen.